Bueno, buenos días de nuevo, chicos. Hoy vamos a repasar entonces la diferencia que hay entre un buffer ácido y un buffer básico en cuanto a las ecuaciones, al pH y qué es lo que ocurre cuando le agregamos pequeñas cantidades de un ácido o una base a una solución reguladora como son las soluciones buffer. Si nos acordamos de la clase pasada, decíamos que debíamos escribir para cada buffer dos ecuaciones, dos reacciones, ¿se acuerdan? Supongamos un buffer ácido, está formado por el ácido acético y su sal, que es el acetato de sodio, ¿sí? Y de aquí tenemos que escribir dos ecuaciones. La primera, la de la sal, que se disocia completamente en sus iones, y el ácido acético, que lo podemos poner, recuerden, con agua o sin agua, para hacer su disociación y establecer el equilibrio. Acá serán protones más acetato. La característica de las soluciones buffer, aquí cuando escribimos las reacciones, lo que podemos observar, que tenemos el mismo ion acetato en ambas. Y eso que también se llama efecto ion común, porque tienen el mismo ion como producto en las dos reacciones. Ahora teníamos que tener claro que la concentración de acetato en la sal era mucho mayor que la concentración de acetato en el ácido. Es por eso que esta no se considera igual cuando planteamos la K de equilibrio a la concentración protón. Si nosotros planteábamos, ¿se acuerdan la K de equilibrio? Es igual a K concentración protón por concentración acetato sobre la concentración del ácido acético. Y yo cuando ponga concentración acetato, aquí chiquitito me voy a poner de la sal para acordarme, porque la del ácido es despreciable con respecto a la de la sal, es mucho mayor la de la sal. Es por eso también que no podemos decir que la concentración protón y el acetato son iguales, como veníamos diciendo cuando planteábamos el equilibrio de un electrolito débil solo. Acá está el electrolito débil y su sal, ¿sí? Si ustedes aplican en esta ecuación que acabamos de escribir, en esta reacción de la K de equilibrio, aplican logaritmo en ambos miembros, llegan a la expresión de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Recuerda que ya lo habíamos enseñado en la clase pasada, pero lo repito. Si el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración protón, el pKa es igual a menos el logaritmo de la K ácida. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? Que si la concentración del ácido acético es igual a la concentración del acetato de sodio, cuando me dan el problema, ¿qué podemos decir de ese buffer? El buffer tiene su mayor capacidad reguladora. ¿Sí? Cuando la concentración del ácido acético y del acetato de sodio son iguales. Es decir, cuando me dan de dato aquí y me dicen
que el ácido acético es 0,1 molar y el acetato de sodio también es 0,1 molar. Veamos en el buffer básico. Amoníaco, cloruro de amonio. En algunos libros, quizás puedan ver que al amoníaco, en vez de ponerlo así, la ponen como la base del amoníaco expresada como hidróxido de amonio. ¿Y a qué se debe eso? A que el amoníaco en agua está en equilibrio con el hidróxido de amonio y con sus iones. ¿Sí? Esto que estoy escribiendo acá, que no tendría que ir, ya lo voy a borrar, es lo mismo que también me pueden dar, este es un electrolito débil, el hidróxido de amonio. Y también me lo pueden escribir al amoníaco, solo, que yo con agua lo tengo que hidrolizar y va a dar esto que estamos escribiendo aquí, ¿ven? Son dos formas de escribirla, la base. O lo escriben a veces en los libros como amoníaco solo, o a veces lo escriben como hidróxido de amonio. Las dos ecuaciones que acabo de escribir es del electrolito débil, amoníaco. En la segunda estoy expresándolo solo como amoníaco a la base y en el de arriba como hidróxido de amonio. Por lo general nosotros, se lo explico porque capaz que ven algún libro y encuentran expresado así con hidróxido de amonio. Pero por lo general nosotros ya lo damos de esta forma, como está escrito aquí como lo tenemos escrito aquí. Amoníaco, cloruro de amonio. Esta explicación de abajo es solo por si lo han visto en algún libro, ¿estamos? Y no lo llegaban a entender. Esperen, lo voy a recuadrar a este también, para que así veamos la diferencia entre uno y el otro. Bueno, para este buffer básico también tendremos que escribir la reacción de la sal que se disocia completamente en sus iones y del amoníaco, que es el electrolito débil. ¿Cómo hacíamos la del electrolito débil? Como acabo de escribir yo, más agua se disocia, estableciéndose el equilibrio con sus iones amonio más oxidrilo. Aquí va a pasar exactamente igual que con el buffer ácido. Tenemos aquí que los iones amonio, que serían los iones comunes. Y podemos decir entonces que la concentración del ion amonio en la sal es mucho mayor que la concentración amonio en la base. Por lo tanto, esta es despreciable, igual acá, esta es despreciable, o sea, no se considera. La explicación de por qué es mayor en la sal que en la base, o en la sal y en el ácido, está en el video anterior, ¿sí? Si lo ven, ahí se van a dar cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría expresada esta K de equilibrio? Esta K de equilibrio nos quedaría como concentraciones oxidrilo por concentración amonio, le voy a poner chiquitito ahí de la sal, o sea, es la concentración de la sal, sobre la concentración de la base. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de Henderson-Hasselbalch aplicando logaritmo aquí en ambos miembros? P o H, pues estamos en un buffer básico, igual a PKB, porque esta sería la K básica, y aquí esta sería la K ácida, más el logaritmo de los iones amonio que vienen de la sal sobre la de la base.
Y luego recuerden que en este caso, el pH de este buffer básico va a ser igual a 14 menos pOH. ¿De dónde venía esto? Del producto iónico del agua, recuerden. Cuando tengo la máxima capacidad reguladora para este buffer, si la concentración del amoníaco es igual a la concentración del ion amonio, entonces tenemos la máxima capacidad reguladora. Y entonces el pOH sería igual al pKb, ¿sí? Luego calculo el pH restando 14 menos pOH. Y en el buffer ácido, el pH sería igual al pKa. Perdón ahí el furcio, el error de la profe. ¿Sí? pH igual a pKa. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que yo obtuve el pOH, en este caso, que es igual al pKb, calculamos el pH del buffer básico, restando 14 menos pOH. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Del buffer básico, ácido primero, ¿sí? Supongamos que tenemos entonces ácido acético, acetato de sodio y las concentraciones de cada uno de ellos va a ser 0,1 molar. Tenemos 1 litro de solución buffer, 0,1 molar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir las dos reacciones, la del ácido acético, perdón, del acetato de sodio, que se disocia completamente en sus iones, sodio y el ion acetato, y por otro lado la del ácido acético, que como les digo la pueden escribir con agua o sin agua, en este caso lo voy a escribir con agua para que vean. Esto me da los iones hidronio más acetato. Tenemos acá el efecto ion común. Eso cada vez que yo plantee las dos ecuaciones del buffer, tengo que encontrar el ion débil, el del ácido o el de la base del lado de los productos. Eso me tiene que quedar claro. La constante ácida del ácido acético, creo que es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Sí. Acá es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, podemos escribirlo de dos formas. Vamos a calcularlo de dos formas, ¿sí? Al pH de este buffer. O lo calculamos estableciendo el equilibrio, donde al establecer el equilibrio y despejar la concentración protón, bueno, la vamos a escribir a la K, sería concentración protón por concentración acetato de la sal sobre la concentración del ácido. Despejando nos quedaría, yo lo voy a escribir ahora como resumido, constante del ácido por concentración del ácido sobre concentración de la sal. Entonces, concentración protón sería igual a la K ácida, 1,8 por 10 a la menos 5, por la concentración del ácido, 0,1 molar, sobre 0,1 molar. Se van estos 0,1, concentración protón
es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Y su pH es de 4,74, si no me equivoco. 4,74. Si aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aquí, pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración acetato sobre el ácido. Un truquito, siempre arriba va lo conjugado, o sea, va el anión o el catión y abajo va el ácido o la base, ¿sí? Arriba en el logaritmo, en el numerador, va el que tiene carga. pH va a ser igual al pKa, que ya lo hemos calculado en el problema anterior, aquí, porque 1,8 por 10 a la menos 5 es que la K ácida, y cuando hemos hecho el pH, era el logaritmo de esas, ¿no? Pues si quieren lo escribimos acá. pKa menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, pKa igual a 4,74. Más el logaritmo de 0,1 sobre 0,1, que me da 1, y logaritmo de 1 ustedes saben que es igual a 0, ¿no? Por eso el pH es igual a 4,74. Lo puedo calcular de las dos formas. Ahora, si ustedes ven la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuando nosotros agreguemos pequeñas cantidades de ácido o de base, la parte del logaritmo es la que varía, lo que hará que el pH se desplace hacia la derecha ligeramente cuando agrego una base o ligeramente hacia la izquierda cuando agrego un ácido. ¿Sí? Y lo podemos ver ahora. Planteamos el equilibrio nuevamente del ácido acético. Y veamos qué ocurre cuando nosotros le agreguemos más protones, más iones hidróneos. Al agregarle más concentración protón o hidróneo, ¿sí? Estoy aumentando esta concentración, la del hidróneo. Entonces, ¿qué dice el principio de Letelier? Que cuando uno altera un equilibrio, ¿no es verdad? El mismo va a tratar de tener una respuesta de manera de contrarrestar ese cambio que hemos aplicado sobre él. En este caso estamos aumentando la concentración de protones, por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que desplazar de manera de consumir parte del material agregado. Estos protones van a reaccionar con acetato formando más ácido acético y es por eso que el equilibrio se desplaza hacia aquí. Por lo tanto, la concentración de ácido acético tiene que aumentar y la de acetato va a disminuir. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque los protones reaccionan con el acetato formando más ácido acético. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros le hemos agregado 0,02. Le vamos a cambiar para que no sea el 0,01 de siempre. ¿Cómo será? Inicialmente, ¿se acuerdan cómo eran las concentraciones? La del ácido acético era igual a la del acetato y era igual a 0,1 molar. Entonces, aquí será, como estamos
aumentando la del ácido acético será más X y aquí menos X. Donde esa más X y menos X es la pequeña cantidad que yo agregué de 0,01 o de 0,02 en este caso. Generalmente le damos en los problemas 0,01. ¿Cómo va a quedar entonces en el nuevo equilibrio la concentración de ácido acético? Y aquí quedará 0,1 más 0,02, una concentración de 0,12. Y de iones acetato tiene que disminuir. ¿Está? ¿Van entendiendo, chicos? Veamos la ecuación de Henderson, Hasselbalch. Esperen. Nos quedaría pH igual al pKa, que lo calculamos anteriormente, más el logaritmo de la concentración acetato, en este caso 0,08, perdón, no se pone ya corchete, sobre los 0,12. ¿Qué hemos agregado? Protones. Entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que el pH se va a desplazar? ¿Será un poquitito menor de 4,74 o mayor? ¿Mm? ¿Hay respuesta o no? Menor, muy bien, Su. Y el pH aquí nos da un valor de 4,56. También lo puedo calcular de la otra forma, ¿no? Concentración protón, ¿se acuerdan? Era igual a la K ácida por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal, 1,8 por 10 a la menos 5. La K del ácido, la concentración del ácido ahora es 0,12 sobre la concentración de la sal, que es 0,08. Eso nos da una concentración protón de 2,7 por 10 a la menos 5. Le sacamos el logaritmo y nos da el valor de 4,56. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué es lo que hace los protones estos? Cuando yo agrego, como tengo mayor concentración de protones y hidronios, lo mismo, él va a tener que reaccionar con más acetato, ¿sí? Formando ácido acético. Bueno, veamos ahora qué pasaría si nosotros le agregamos. ¿Van entendiendo, chicos? Es un repaso, lo dijimos, ¿no? Vamos a escribir del buffer nuevamente el equilibrio. ¿Qué pasaría si nosotros le agregamos ahora la base? También le vamos a agregar 0,02 de base, ¿ah? 0,02 moles. ¿Estamos? Bueno, si yo le agrego una base a este equilibrio, ¿qué piensan ustedes? ¿Que la base con quién va a reaccionar aquí? ¿Mm? Yo ya les he dicho que el equilibrio, cuando agregaba una base, se tenía que desplazar contrario a cuando agregaba el ácido, ¿no es verdad? Pero, ¿cuál es la explicación? Esta base va a reaccionar con el ácido acético formando más iones acetato, o sea, formando la sal. De manera que aquí
disminuye la concentración del ácido acético y va a ser mayor la concentración del acetato. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar entonces las concentraciones del ácido acético en el equilibrio? Acá será 0,1 menos 0,02 y aquí 0,1 más 0,02. Si vemos la ecuación de Henderson de hace un rato, la vuelvo a escribir muchas veces y no me olvido. El ion arriba y el electrolito débil abajo. La concentración acetato ahora es 0,12 sobre 0,08. Si nos fijamos en el anterior, teníamos invertido 0,08 arriba, 0,12 abajo. Eso hace que el pH se desplace para el otro lado. ¿Sí? Y aquí nos quedaría perdón, 4,92. Entonces, el buffer tenía un pH de 4,74. Unas pequeñas gotas de hidróxido hacen que el buffer se desplace hacia la derecha su pH. Un añadido de pequeñas cantidades de ácido hacen que su pH disminuya. Pero próximo, ¿lo ven, chicos? Por más que yo le haya agregado al buffer, un ácido o una base, el pH está rondando próximo al 4,74. Sigue siendo siempre un pH menor que 7, por lo tanto un pH ácido. Vamos a hacer ahora con el buffer básico, ¿sí? El buffer básico está formado por una base y su sal. Entonces vamos a escribir aquí el cloruro de amonio, entonces con una sola flecha, que se disocia completamente en sus iones. Y luego el amoníaco más agua, ¿sí? Que nos da también el amonio. Tenemos de amoníaco 0,25 y de cloruro de amonio 0,5 molar. Si las concentraciones de las soluciones no son iguales, entonces este buffer no va a tener su máxima capacidad reguladora. ¿Por qué? Porque la concentración de amoníaco es distinta a la del cloruro de amonio. Esa parte es importante. Entonces, acá, chicos, es amonio más oxidrilos. Entonces, el amoníaco más agua, que se disocia en amonio más oxidrilo. Vamos a considerar ahora que las concentraciones de la base y su sal son diferentes, por lo tanto, este buffer no tiene su máxima capacidad reguladora. Ya les digo la constante del ácido, de la constante básica. Es la misma que del ácido. Kb es 1,82 por 10 a la menos 5.
Muy bien. Entonces, si calculamos el pH, lo vamos a hacer por los dos caminos. Utilizando Henderson, como acá tenemos oxidrilos, por Henderson, Hasselbalch, tenemos pOH igual a pKb más el logaritmo de la concentración. Arriba el ion, abajo el electrolito débil. ¿Sí? El pKb, como lo voy a considerar 1,8 también. Lo voy a escribir aquí. El pKb va a ser menos el logaritmo de la K básica. Y como es parecida a la anterior, voy a considerar acá que vale 4,74. ¿Ah? Voy a considerar que es 1,8. Para hacerlo más cortito. Entonces, pOH sería igual a 4,74 más el logaritmo de la concentración amonio, o sea, de la sal, sobre la del amoníaco, 0,25. Esto nos da un valor de 5,04. Ya tenemos el pOH, por lo tanto, el pH de esta solución será 14 menos 5,04 de 8,96. ¿Está? ¿Cómo más lo podríamos haber calculado? Establecíamos la K de equilibrio, la KB, era oxidrilo por amonio sobre el amoníaco. Esto acuérdense que es de la sal. Que despejando, y como yo les enseño, si calculo oxidrilo, acá será KB por la concentración de la B sobre la concentración de la sal. Oxidrilo nos quedaría 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración de la base 0,25 molar sobre la concentración de la sal 0,5 molar. Esta concentración oxidrilo nos da un valor de 9 por 10 a la menos 6. El pOH será menos el logaritmo, nos da un valor de 5,04, perdón. Y nuevamente calculamos pH como la resta del 14 menos los 5,04 nos da un valor de 8,96. ¿Estamos? Muy bien. Ahora veamos qué va a pasar cuando le agregamos un ácido o una base. Perdón. Se trabó el celular, chicos. Voy a sacarla, no, que no me molesten. Ahí está. Bueno, agregamos una hoja más. ¿Qué pasaría si nosotros le agregamos una base? Ya hemos dicho que las pequeñas cantidades que agreguemos de ácido o de base solamente van a afectar de las dos reacciones a la que se encuentra en equilibrio, ¿sí? En este caso sería la del amoníaco
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le agregamos a esta solución amortiguadora más oxidrilo? Le agregamos hidróxido de sodio. También le vamos a agregar, bueno, en este caso 0,01 mol. Al agregarle 0,01 mol de iones oxidrilos, ¿sí? Él va a reaccionar con el amonio, formando más amoníaco y más agua. Formaría el hidróxido de amonio. Formaría el hidróxido de amonio, que es lo mismo que amoníaco más agua. De manera que aquí, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de amoníaco, será mayor, y aquí va a ser menor la concentración de los iones amonio. ¿Cómo era la concentración de la base? 0,25 más 0,01, y la del amonio era de 0,5 menos 0,01. ¿Cómo va a quedar ahora esta concentración? La concentración de amoníaco será de 0,26 y la del amonio 0,49. Si aplicamos Henderson-Hasselbalch, ya escribo el valor de la pKb, que ya quedó del punto anterior, de la página anterior. La concentración del ion en este caso será 0,49 sobre la del electrolito débil. Y esto nos da un valor de 5,01. Recuerden que aquí estamos calculando el pOH, por lo tanto luego tengo que calcular el pH como 14 menos 5,01. Nos da un valor de 8,98. El anterior, sin el agregado, o sea, el pH del buffer, este era el pH del buffer, es de 8,96. Al agregarle pequeñas gotas de una base, hemos aumentado la concentración de oxidrilos. Hemos disminuido la concentración protón, entonces, ¿sí? Por lo tanto, mayor es el pH. Y veamos al revés ahora. ¿Qué pasaría si al mismo equilibrio le vamos a agregar un ácido? Pequeñas cantidades del ácido. Si nosotros le agregamos acá iones protones, el de equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este ácido va a reaccionar con el amoníaco formando más amonio, o sea, más sal, y por lo tanto este se consume y tendremos menos de amoníaco. Le agregamos 0,01 de ácido clorhídrico también, por lo tanto acá tendremos 0,25 menos 0,01 y acá 0,5 más 0,01. La concentración de amoníaco en el nuevo equilibrio será de 0,24 y de los iones amonio o concentración de la sal de 0,51. Cuando calculemos el pOH, porque acá hay OH, oxidrilos, chicos, será igual al pKb, que ya sabemos que es igual a 4,74,
más el logaritmo de la concentración de los iones amonios sobre el del amoníaco. Esto nos da un valor de 5,067,07. El pH será igual a 14 menos 5,07. Nos da un valor de 8,93. Veamos, comparado con el anterior. El del buffer, 8,96. Le agregamos pequeñas cantidades de protones de ácido, disminuye hacia la izquierda el valor, ligeramente menor, y al agregarle las gotitas de oxidrilo, que aumentamos su concentración oxidrilo, nos daba un valor de 8,98. Me pueden pedir que calcule la variación de pH al agregar el oxidrilo, y la variación, fíjense de cuánto es, de 0,02. Ahora, en cuanto a variado, cuando le agregue el ácido, en 0,03. Es la diferencia entre 8,96, que es el buffer, y las pequeñas gotitas. Recuerden que este buffer no tiene la máxima capacidad reguladora. ¿Por qué? Porque sus concentraciones no son iguales las iniciales.